Miguel, necesito como absoluto silencio entre 10 y 11, o por lo menos entre 9 y 45 y 10 y cuarto.
Hola Camila, buenos días. ¿Me oyes? Te oigo perfecto. ¿Cómo estás? Ok, ahora sí te oigo. Bien, ¿y tú? Bien, aquí esperando a que arranque la cosa. Ay, Dios, qué horror. ¿Y qué? ¿Mucho voleo? Pues, siempre esta cosa de la capacitación de la plataforma nos ha tomado un montón de tiempo y bueno, ha sido muy loco porque nosotras mismas hace 10 días no sabíamos que existía esta plataforma y hace 5 hemos empezado a capacitar a 200 personas nosotras. Entonces, Absurdo. Absurdo. Esto, esto es muy loco, pero bueno, no, vamos muy bien. Ayer arrancamos con la inauguración y un par de eventos que ya han salido bien. Hemos, pues como que los tres problemas técnicos que tuvimos ya los supimos arreglar. Sí. Y bueno, no, estamos listos para hoy. Vamos muy bien, la verdad. Bueno, chévere. ¿Y están promocionando por dónde? Sí, ¿Sí está yendo gente o no? ¿Ayer vino gente? sí, ayer a la inauguración llegaron más de 800 personas e impactamos más de 32.000 personas como por medio de links y demás. O sea, ha sido un poco loco. Bueno, Y hemos tenido en promedio entre 200 personas, depende mucho del tema y de la hora y de la red, pero la nuestra va a ser bueno. transmitida por Filbo. Hola Feli, buenos días. Hola, ¿cómo Hola, están? mucho gusto. Hola Camila, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo te ha ido con la crianza en casa? ¿Cómo va Ay, eso? Dios mío, pesadilla sin fin. Sí, Sobre estás todo lo viviendo la peor. pandemia, modo difícil. Sí, en modo difícil porque tengo dos niñas chiquitas, una de 5 y otra de 8. Uf, Entonces, Ay, tenaz, qué tenaz. angustia. Sí, caramba. sí, ha sido duro. Y sobre todo lo del homeschooling es horrible. O sea, Claro. Claro. yo además no estoy capacitada para ser la profesora. Parece lo peor. Es una locura, además hay colegios que como que le han puesto a todos los papás como si nada hubiera pasado, entonces hay clase de 7, Exacto, de 8, de 9, de 10, de 2, de 4, de 5, exactamente. básquet, violín, Sí, es no, una es locura. totalmente ridículo que no entiendan que esto cambió todo. Todo. Sí, sí, sí. Una nueva vida que no puede seguir como si nada. Sí, de acuerdo. Les voy a ¿Ustedes mandar cómo ahorita, me ven? Porque no sé si estoy muy a contraluz, pero ¿está No, bien? estás bien, estás bien, ¿estás estás bien. bien? Yo me veo bien, sí, tengo, o sea, es como el lugar en el que mejor entra el internet. Es de como, Está perfecto. el fondo es una persiana, pero bueno, no importa. No No, tengo no pasa nada. la tradicional Fondo es biblioteca. como, o sea, sí, voy a comprar. Ayer Daniel Alarcón mandó una cosa que están vendiendo que es como una Como un cartulina cartón. gigante, exacto, con todos los libros. Eso es Sí, perfecto para ese ponerse muy intelectual. no, está buenísimo. Además, la verdad, en estas capacitaciones hemos visto camas extendidas, gatos, perros, loros, niños que lloran. Ha sido divertidísimo. Sí, pero además chévere, que es como esa es la vida, o sea, sí, Claro, sí. claro, así es. La vida es todo eso. Yo Bueno, y estoy. entonces, ¿de qué vamos a hablar? María Paula va a venir, porque esto Sí, está ya. como un poco, bueno, yo además me siento como en el panel equivocado porque yo de joven pues poco y nada. Yo estoy, o sea, ya estoy llegando a la mitad de mi vida, entonces No, aquello de joven me parece un poco no te preocupes. como inapropiado. Te voy a poner un poquito en contexto porque es que la verdad es que esta es una charla que sacamos de la programación original de Filbo y habíamos sacado de hace un año. Felipe ya fue moderador de una del año pasado, entonces ya sabe cómo funciona la cosa. La idea que surgió el año pasado para hacer esta franja como de los jóvenes hablan de, era poder como un poquito borrar esas líneas imaginarias de la literatura juvenil y lo que es programación para jóvenes, que todo se estaba volviendo como eh, los Juegos del Hambre y booktubers y youtubers y como que se nos está olvidando que las líneas entre lo que piensan los jóvenes son muy borrosas y ellos pueden explorar muchísimos otros temas. Entonces, esa fue una de las razones por las que montamos esta serie de charlas para poder picarles la curiosidad a los jóvenes que venían a la feria de hablar de otros temas, que no fueran solamente lo que, como digamos, las novedades editoriales hechas como específicamente para ellos. Entonces, el año pasado tuvimos unas mesas súper lindas sobre ciencia. Felipe moderó la charla con Carlos Magdalena, que era sobre botánica.
Para este año teníamos una buenísima de matemáticas que nos va a tocar pasar para el año entrante, pero hemos tenido cosas muy bonitas y la idea es un poco como abrirles esos horizontes y que ellos sientan que pueden conversar de muchas otras cosas. Obviamente lo chévere de esta charla es que como todo, hay jóvenes de 40 o 50 o 60, esta charla va a tener un poco de todo. Eh, pero sí, no, Jóvenes. los jóvenes más entusiastas de esta charla, les voy a confesar, son mis papás, estaban felices. ¿Y a qué horas me conecto? Yo quiero estar de aquí, ¿cómo se funciona la plataforma? Ay, Entonces, divino. entonces eso, no, es básicamente contar un poquito la experiencia de cómo han cada uno visto su campo y cómo desde Radio Ambulante o desde La Puya o desde sus distintos sectores han ido. Hola, Hola, María Hola, Paulina, Hola, buenos días. buenas. ¿cómo van? ¿qué tal? Bien. ¿Este murió? Ay, Ah, no. Bien, súper, espérenme unos audífonos. Amiga, está recién bañada. O sea, esto es de la ducha al computador. Es que yo estoy en vacaciones, me levanto sin despertador y hoy fue duro la levantada. sí, Sí, lo Qué siento. envidia. Esta es la franja madrugadora, la franja de las 10 es la franja madrugadora. Yo ya estoy jugando a las 7 de la mañana y me cuesta. Yo a las 6 de la mañana me despiertan mis hijas, así que ya llevo como 8 horas. Siento que ya se acabó el día. Uy, mis respetos. Pero bueno, sí, ya ahorita te dejo con Felipe que les contará un poquito cómo va a ser la estructura y luego si quieren yo les cuento cómo va a ser como la parte técnica de todo, para que estemos todos a punto para las 10. Ok. Pero es por acá, o sea, nos quedamos acá Sí, va a ser para acá siempre. para siempre, bueno, para siempre hasta las 11 de la mañana. Yo, bueno, les cuento rápido. La idea es que ahorita en unos 10 minutos se va a conectar la community manager de Filbo. Y ella como organizadora lo que va a hacer es que a las 10 en punto va a exportar esta charla a el Facebook Live de la Filbo. Entonces ahí en Facebook de Filbo pueden decirle a todo el mundo que lo siga y ahí es donde la gente va a entrar y va a ver y va a comentar. Entonces a las 10 cuando ella ya me dé como el ok, yo, pues ya estamos en el live, yo los presento, digo buenos días, bienvenidos a la Filbo en Casa, este es el evento de ta, vamos a estar con María Paulina, Camila y Felipe, y nada, les doy la bienvenida y yo me quedo en silencio con la cámara apagada, pero aquí, acompañándolos. Ok. Y ustedes van a tener Monitoreando, aquí, sí, pues Exacto. asegurando que no pase nada. vigilando. Sí. Y entonces aquí ustedes van a estar en esta plataforma, van a tener la conversación aquí. Nosotros, Feli, lo que hemos estado haciendo, porque todas las preguntas van a llegar es al Facebook Live. Entonces, lo que hemos estado haciendo con los moderadores, que ha funcionado súper bien, es que nosotros hemos hecho el puente entre las preguntas y el moderador. Si te parece, yo te las puedo ir mandando a tu WhatsApp para que veas qué preguntas hay y si quieres usarlas, las usas, si no las quieres usar, no pasa nada. ¿Y no Pero las ahí tienes podemos ver directamente en Facebook Live? si quieren tener un monitor con el Facebook Live, lo pueden usar. Lo que pasa es que a mí me da susto que eso baje la señal. Entonces, por eso no les hemos puesto como abrir segundo monitor porque me da cosa. Igual las preguntas, o sea, mucha gente pone, hola, ay, qué chévere, Sí, corazoncito, claro. o qué Ujú. mamera, o no se oye. Entonces, pues, Azul. Ah, sí, sí, hay de todo. Entonces, pues nosotros filtramos si hay preguntas chéveres o si hay comentarios que valga la pena poner y ahí te los mandamos para que tú los tengas. Eh, Ok. María y Paulina se Creo que está a mis como yendo, ¿no? audífonos me funcionaron. ah, ok, entonces estás en altavoz, pero escuchas bien. ¿Sí? yo te escucho un poquito cortado. María Paulina, ¿tú te puedes acercar un poquito a tu enrutador, a tu coso del Wi-Fi? ¿Te puedes acercar un poco a tu router del Wi-Fi o tienes cable para conectarte? Porque se ve un poquito entrecortado, de pronto puede ser eso. El próximo, mi novio está en clase. em, Nos queda como difícil hacer, como Ah, no, pero ya, mismo. sí, claro. Bueno, no te preocupes, igual ahí se oye bien. Es que, em, El celular. Ok. Vale. Sí. Porque si estás un se ve poquito mejor, ustedes me dicen. entrecortada,
La Sí, imagen y la voz está un poquito entrecortada. de pronto intenta por el Ok. Wi-Fi a ver si te funciona. Los datos y la Filbo paga. La Filbo financia este mes. Me encantaría. Ahorita nos están Contigo. pidiendo conectarnos por cable y Claro. mi internet se cae. O sea, el otro día se cayó 10 minutos como antes de un evento y yo entré en pánico. No, No, mi internet tiene 50 megas y está en una. O sea, chévere. Y claro, mis hijas también están conectadas al Claro. igual. O sea, es todo. Obvio. Tenaz. y yo creo que el enemigo más grande de la cultura y de la Filbo va a ser la señal de Claro. El internet, sí. Exactamente. Sí. Pero bueno, ahí lo iremos logrando. Bueno, cuéntanos, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no, igual, o sea, definitivamente como que el tema es cómo este estado de pandemia y cómo este encierro está haciéndonos repensar nuestra vida y eso implica también como nuestro oficio. Em, entonces es como, pues primero yo no sé si escuchar un poco cómo eso las ha hecho replantear cómo funcionan sus proyectos, ¿no? O sea, la Puya tuvo que salir de vacaciones, bueno, Radio Ambulante, supongo que habrá temas de reportería y demás que les ha tocado suspender. Eso es Em, lo único realmente. A mí me preocupa es que yo llevo 8 años trabajando desde la casa remotamente, claro. porque somos 20 personas alrededor del mundo. Entonces, mi, Igual mi, por ahí puede haber algo chévere, digamos, como para, porque siento que muchas de las redacciones y proyectos periodísticos no están acostumbrados a ese modelo y ustedes han sido pues, un modelo ejemplar, ¿no? O sea, trabajan desde todo el continente, desde el celular y lograron pues sacar un proyecto impresionante y como con la regularidad que requiere y demás. Entonces, de pronto, cómo diseccionar ese modelo de de cómo radioambulante trabajamos, sí. Ujú. que puede ser algo Y qué fue. interesante como para, sí, como para gente que está haciendo periodismo ahora, encerrada. Em, pues también estos temas como ya grandes de como la información como un bien de primera necesidad, ¿no? Como estamos viendo eso, condiciones de los periodistas en la pandemia, ¿no? O sea, es gente que igual tiene que salir y está expuesta al virus, tanto como un médico o una persona que provee alimentación, pero nadie le está parando bolas a eso, ¿no? O sea, creo que como que por ahí podemos ir como escalando otros temas. También, no sé, el universo del podcast y de YouTube, ¿no? Que es como lo que ahora de pronto la gente puede hacer y cómo cada uno ha vivido eso desde el proyecto en el que participa. Bien, perfecto. Mm, ¿Qué más? Internet, bueno. ¿Y las preguntas van a ser al final o vamos a ir metiendo preguntas en la mitad de la charla? ¿Qué No sé, crees, Juanes, ¿cómo Juanita? hacemos? Como tú quieras, Feli. Yo lo que voy a hacer también es que depende mucho de la charla. A veces hay gente que arranca preguntando cosas chéveres y de pronto, no sé si vieron el de ayer que fue con Camilo, Sí, yo lo vi. que él a veces como que intercalaba preguntas del público, porque pues ya desde el principio empezaron a mandar, pero a veces lo que hacen es que esperan al final, como hacemos normalmente en Filbo, que se acaban los 50 minutos y dicen, bueno, momento de preguntas del público y sacas 3 o 4, lo que sea. Igual ahí podemos, no tiene que cerrarse a las 11 en punto si quieren, si no alcanzan a contestar una pregunta o necesitan algo, ahí lo vamos mirando. Ah, mira, se conectó. Habla María Paulina. Espérenme, me siento de la voz. Wow, el paisaje sonoro. O sea, Ah, sí. Pues, DJ. ah, Perdón, perdón. María Paulina pone en silencio otro micrófono. Eso. Bueno. Todo esto pasa en las capacitaciones. Estas capacitaciones de estos últimos 5 días han sido para hacer todo esto. Oye, Camila, ¿y tú apoyas el hilo? ¿Tú también ayudas en el hilo? No tanto, porque pues sí, estoy encargada sobre todo de radio ambulante, pero sí, digamos que a veces he participado en reuniones editoriales para dar como feedback al respecto. Pero sí, no, es otro podcast. No alcanzo a llegar allá. ¿Ya está mejor ahí? Pues sí, pero tu imagen es como que te vemos solo la frente. Ok, ya voy. A la Es que no he frente. podido
poner las 4 caritas al tiempo. Solo Ah, se pueden claro. poner las 4, las 3, ¿no? Uno no puede ver, afortunadamente no se puede ver grande para no No, traumatizar. pero ahorita yo estaba en el computador y sí me veía. Es que hay No, sí como se puede. Solo las tres 4. modalidades. Hay como Sí, uno que es ver al grande el que está hablando. Hay otro que es como ver uno grande y los otros chiquitos. Y otro que es los 4 en, como en ¿Y cómo se gris, ven los como en 4? azul. Arriba a la derecha, Arribita hay exacto. Ah, visualización en cuadrícula. esa. Ajá. ese. Luego está orador archivo y luego el primero es el que dice visualización de videos del orador activo, es el que hace que cuando tú hablas se pone grande tu pantalla Ese y no luego quiero verlo. ok. Quiero ver los 4. Pero Eso no, no lo a mí queremos. me sale como ustedes 3 y yo chiquita abajo. Ah, yo Sí, también. Sí, mejor, Ah, ¿no? bueno. Ok. Sí, es mejor Creo que para en el no celular la traumatizar. configuración es distinta. O no sé, Juanita, si tú sabes. es que yo no sé cuál es el botón en el celular porque yo siempre hago estas capacitaciones en el Computador. computador, pero es un botón gris que tiene 4 cuadraditos chiquitos adentro. No, Mm, no sé en dónde en el teléfono pueda estar, pero debería estar porque sí te tiene que permitir cambiar la visualización. mm. Bueno, no, no importa. Hagámosle así. Así, ¿cierto? No así. No, Lo sí, bueno no, es porque que así te vemos Ahí te vemos acostada. torcida. Ok. Y ahora no te los vemos. últimos videos, así estas muy últimos videos de la puya están bien. Sí, ya ahora después de tu último video me siento mal de ponerte con el brazo a extender Uy, tu fue brazo. pucha, sí, güey. Yo sufrí, pues ahorita que vamos a hablar de eso, pero yo he sufrido mucho, o sea, siquiera estoy en vacaciones porque sufrí mucho haciendo la puya acá. Qué Claro. tragedia. Era una tragedia y además nos pudimos llevar 2 computadores, entonces solo 2 tienen edición, entonces solo a 2 personas les toca editar, una de ellas yo, y grabar, y uy, no, qué camello de verdad. El sonido, pero Es bueno. una locura. Yo creo que todos nos volvimos ingenieros de sistemas dummies en 2 semanas. Yo no entiendo. Qué angustia. Sí. Sí, 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 pero bueno. Pero ahora que lo tienes, ¿dónde el celular? ¿En ¿Yo? la mano? No, Sí. lo puse como sobre la pantalla del computador, lo recosté ahí. Ok. Perfecto. Perfecto. Listo, buenísimo. No, lo importante era asegurarnos de que nos viéramos todos, nos oyéramos todos. Ya esa es la parte más difícil, que creo que ya la superamos. Igual, ¿alguno de ustedes va a usar va a compartir alguna pantalla, alguna foto, alguna cosa o no? No, Ok. nada, no tengo nada para compartir. Tampoco. Las charlas donde toca compartir PowerPoint y cosas y eso ya es otro nivel de locura. Pero bueno, perfecto. Ahorita yo creo que en unos 5 minutos se conecta Catalina, que es la que nos va a pasar la transmisión a Facebook y ella nos dice cuándo vamos a arrancar. Una cosita antes de que se me olvide, cuando terminemos el evento, o sea, cuando ya ustedes vayan a cerrar, hay, se tienen que despedir una primera vez del público, se despiden, no sé qué, nosotros cerramos la transmisión y aquí nos quedamos y yo me despido de ustedes. O sea, para que tenemos que asegurarnos de que la transmisión ya se acaba y Catalina nos dice, ya no hay transmisión y aquí ya despichamos la crucecita y nos vamos. Ok. Listo. Hacer el almuerzo. Sí, exacto. ¿Y yo alcanzo a ir por un café? Claro, en 10 Ya vengo. minutos. 9 minutos. Bueno, Espero que muy bien. 40 segundos, 39. Felipe, ¿y no, cómo vas? ¿Cómo vas desempleado? me gusta, o sea, creo que fue un buen momento para salir de ese trabajo. Obvio. Además, tú quedaste en una posición muy mamona. Horrible, horrible, no te imaginas. O Horrible. sea, fue una ¿Qué semana te así iban a como de poner a una hacer ahí? encrucijada ¿Revista Vea o qué? a seguir. Sí, hay como, es que yo creo que eso solo hablaba de lo poco que esta gente conocía de lo que hacíamos. O sea, Yo que era sé. bueno, echamos a todo el mundo y dejamos el editor web, entonces la página web sigue como si nada. O sea, yo creo que esa era Sí, como la mentalidad de ellos. sí, total. Em, entonces, Hola, siguiendo, sacando buenos días. noticias y vainas ahí. Hola, buenos días. Tica, Buenos días. Perdón, les interrumpo, ¿cómo están? Yo ya Bien, llegué por bien. aquí Cata. para empezar la transmisión, entonces yo les aviso cuando le dé clic para que se vayan como alistando. Igual en 10 minutos, ¿no? Sí, pero mientras como que voy aquí cacharreándole unas cositas, le pongo las claves y demás, y ya ustedes pueden seguir ahí hablando. Solo Listo. quería saber Entonces, que ¿cuándo, no? estaba por acá. Sí. Re Pero bien. no apenas. Y esa fue una semana toda horrible porque además nadie me decía nada. O sea,
Como que yo de hecho Sí. me enteré de todo fue por Sara y Camilo, o sea, si ellos no me dicen, o sea, yo ni me entero que cerraron todo, que los echaron, No, marica, tenaz esa ni vaina, una de verdad. comunicación. O sea, me tocó a mí ese mismo día escribirle a Alejandro Santos y a Sandra Suárez, como, oigan, me enteré de esto, ¿qué va a pasar? ¿Yo No qué? tengo jefes, ¿qué pasó? Y el único al que no echaron, ¿qué hago? ¿Sí? Sí. Esto sigue horrible. Pero Y estás Ay, bien, estás pero tranquilo. sí, 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 no, menos mal, o sea, yo me sentía como incapaz de seguir ahí, no sé, muy incómodo, o sea, muy incómodo. muy incómodo. Ahí vi que ya esta semana reactivaron como las redes sociales y eso, y yo como dejar de seguir todo. Uy, sí. Uy, sí, total. Uno ve ¿Y, eso y qué, es y como entonces Dios. eso, con quién quedó a cargo de eso? Es que como que todo fue raro y Juliana Restrepo, que era, bueno, directora de IDARTES durante la alcaldía de Peñalosa y luego la que trabaja, pues directora de Foros Semana, a ella le dijeron que entonces iba a ser la directora de los contenidos culturales de todo el grupo Semana y eso como que implicaba también, pues, asumir arcadia.com. Pero ella no es directora editorial, o sea, ella es una gestora cultural tesa y otra cosa, pero no ni directora periodística ni nada. Entonces ella estaba muy perdida y yo creo que ella también le dijeron eso de un día para otro. Sí. Como Claro. que ella, pues yo hablé con ella al día siguiente de toda la vaina, como que tuvimos una llamada y ella, como bueno, ¿cómo funcionaba esto? Yo le conté todo y ella, uy, no tenía ni idea de que esto era así, porque ella era como, no, seguimos sacando cosas. Ese número que salió ayer de la Arcadia que no fue, de la Arcadia que Sí, no fue, la de la liga. Ah, la liga, sí. ella, ella era como, no, pero pues a mí me dijo Camilo que había quedado un número casi listo y yo, uy, puta, eso es un mierdero, o sea, no está terminado, no le han pagado a los autores, o sea, porque ella pensaba que contaba con eso, que luego todo iba a seguir tranquilo y no, o sea, Y todos los colaboradores destruyeron le todo. hicieron así. Así, ajá. O sea, ¿Quién queda y de colaborador? entonces quedó, no nadie. O sea, como Nadie. que, entonces ahora eso es lo que se volvió, revistarcadia.com es como el brazo de cultura de semana.com, entonces el editor de cultura de ahí, que es un mancito que se llama Alejandro Pérez, Hmm. sube sus notas de cultura semana a la página de Arcadia como para mantenerla alimentada de vainas. Y supe que hace como 4 días contrataron a mi reemplazo. Ah, sí, Entonces, ya No. ahí, sí, alguien entró a ese naufragio, alguien entró al pero barco. estaba en la redacción de Semana o alguien No, externo. otra vieja, una vieja que trabajaba como en Proimágenes, Colombia, una chica, Ni idea. Cristina. Pero bueno, eh, siquiera saliste de ahí. Esa vaina se está volviendo una cloaca. no, tenaz, tenaz, tenaz. Y luego, pues lo de Coronel y toda esa vaina, entonces yo dije, "Jue puta, menos mal, Ay, sí, qué asco no todo. quería seguir ahí". Qué mierdero todo. Además, esa fue una semana horrible, porque además para mí fue chistoso e incómodo, porque era como salieron Sara y Camilo, tan la indignación, y yo esa semana yo no pude decir nada, porque yo decía, tampoco quiero que me echen con justa causa y como el conspirador, ¿no? Pero pues mi Sí, corazón total. está Fuiste con toda tú, esa ¿no? gente. Renunciaste en solidaridad. Ujú, como a la semana, o sea, yo duré como que estuve viendo, yo creo que lo mejor que pudieron haber hecho es haberme pasado a otra vaina, o sea, como que pues que hacen semana, pero pasas a otra cosa, pero es que seguir ahí publicando en Sí. Arcadia con todo el mierdero, sin nadie Meter el detrás, dedo en la llaga, no. Uy, no, horrible. tenaz, Entonces yo tenaz. era como no, saquemos cositas, o sea, me decía Juliana, ve sacando contenido, y yo, ¿qué quieres que saque? O sea, no, y como a los 3 días de toda la crisis, o sea, la gente qué va a pensar. Y lo Sí, que total. ya me hizo tomar como la decisión definitiva fue esa pieza horrible que sacaron como en todas las redes de Arcadia Vive, como Ah, sí, 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 el sí, sí. cuadradito, como no crean esas mentiras que están diciendo en redes de que se acabó Arcadia, y es como que echaste a todo el mundo, y es tuyo Sí. todo, ¿qué crees que piense la gente? Y es como, Y cuando tú seguimos. renunciaste, te dijeron algo o no? Nada, o sea, yo como que le mandé la carta a esta vieja Juliana y a los de recursos humanos y demás, y fue como, bueno, gracias, y Juliana, qué lástima, hagamos la entrega de las cosas a un periodista raso de ellos, o sea, yo no sé, eso yo no sé eso cómo va a seguir. ¿Y tú Y qué? ¿Ahora qué? ¿Tienes trabajo o ya no? no, ahora, pero ahora, como que sí, cómo tomarme este tiempo después de ese voltaje de las redacciones Uy, sí. digitales, puta, que eso es como sin parar, entonces dije como, bueno, voy a darme un tiempo para mí estos meses. Y como que con la crisis tampoco quería apresurarme a algo. Ahí me habían ofrecido un par de cositas, pero pues no me sonó tanto eso, Mm. como Sí. en áreas de comunicaciones y demás. Pero dije, como no quiero
tomar este Sí, tiempo, no, ¿no? toca tomarse este tiempito como de relax. Exacto. Y ya luego pues sí empezar a ver cositas. Sí, yo estaba muy, muy golpeada porque tuviera que salir de vacaciones, pero al final como que han sido tiempos felices. Claro, no, claro. Sí, Y que te es dieron que vacaciones obligadas. sí, obligadas, como, pues no obligadas, pero fue como el gerente mandó un correo como, oigan, estos son los que tienen más de un periodo, tienen que salir ya, pues Ujú. como Claro. Pero es un poco haciendo uso. verdoso, ¿o no? Pues porque te van Sí, quitando las vacaciones. O sea, sí, tengo... obvio, pues no es lo ideal, digamos. No, O sea, sí, uno no quiere salir a vacaciones en cuarentena. Sí, Eh, No. pero del equipo que somos 5, 4 teníamos ese problema donde teníamos más de un periodo acumulado, o sea, como más de 30 días acumulados. Entonces dijimos, como, ¿qué hacemos? ¿Estamos como a media marcha todo el equipo o, o salimos todos y suspendemos? Entonces dijimos, no, pues hagámosle, suspendamos como por este mes al menos. claro. O sea, no es lo ideal y también porque ahorita lo que más se necesita es como información también útil, Total. claro, ¿no? total. Como que uno se ponga, o sea, como que se ponga en la tarea de verdad de corroborar datos, Mm, hacer todo el fact-checking y demás, pero bueno, como que también en el espectador estaban haciendo ese trabajo bien desde salud. Entonces, como que no es que fuéramos la única voz. claro. Sí. Y era muy difícil, o sea, de verdad, grabar la puya sí es muy, muy difícil. Pero bueno, Sí, todo se ha vuelto un poco artesanal, ¿no? Hemos uy, tenido sí. que bajar nuestros estándares de calidad y asumir que es el internet que es y es la voz que es y es lo que toca. Sí, yo Porque ahora estoy pensando, es como cómo volver a la oficina. Yo no voy a ser capaz de volver a No, claro. trabajar en un lugar. O sea, yo me siento incapaz de ir, coger transporte público, llegar a una oficina. O sea, y además yo creo que los trabajos también están dándose cuenta de todo lo que se ahorran en internet, en luz, en servicios, en No, todo. total. Sí. No, y es Dicen, la cantidad pues, de teletrabajo que es factible hacer, o sea, que no es exacto. necesario estar ahí presente. Y esto sí, va de para acuerdo. largo. Sí, sin Exacto. duda. Bueno, ya son las 9:59, creo que ya ¡Nervios! Katica Dando está, espacio. ya está organizadora. Ella nos dirá en qué momento nos pasa a Facebook y arrancamos. Listo. Listo. Déjame ver, ya lo voy a escribir aquí por el WhatsApp. Es que yo tengo el computador de hablar y el computador de escribir. Camila, pero tú vives en Ecuador, ¿no? No, ¿No? En Ah, yo Bogotá, ella pensé, está aquí al porque a, me lado, a no, dos salía, no. cuadras. no, porque me salía acá en la reunión como conectándose con Ecuador. Ya están al aire. Ok. Listo. Ok. A ti, Katica, cuando tú nos dices o ya. Listo. Bienvenidos todos a esta Filbo en Casa. Vamos a comenzar con la charla. Los jóvenes hablan de periodismo. Nos acompañan en esta mañana María Paulina Baena, Camila Segura y Felipe Sánchez. Quiero darles la bienvenida a nuestros tres panelistas, darles la bienvenida a todos ustedes. Esperamos que disfruten la charla y bienvenidos. Hola, muy buenos Gracias. días a todos. Gracias, Juana. Gracias a la Cámara Colombiana del Libro por hacer posible este espacio. Mi nombre es Felipe Sánchez, soy periodista y hasta hace unas pocas semanas editor digital de la revista Arcadia. Hoy me acompañan desde sus casas, todas en Bogotá, María Paulina Baena, periodista del Espectador y cofundadora de La Puya. Hola, María Paulina. Hola Felipe, ¿cómo estás? Y hola a todos. Gracias por esta invitación. Bueno, y Camila Segura, directora editorial de Radio Ambulante. Hola, Camila. Hola, Felipe. Bueno, quería como que empezaran contándonos, la gente es chismosa y la gente quiere saber qué está haciendo la gente en estos tiempos de pandemia, cómo les ha ido este ya mes y una semana de encierro, cómo ha cambiado esto sus vidas. María Paulina, empecemos por ti. Pues para mí ha cambiado muchísimo. Yo creo que eso es obvio y creo que sobre todo para mí que hago un trabajo tan colectivo, ¿no? O sea, yo nunca estoy en mi casa, la verdad, como que siempre em,
estoy grabando la puya en El Espectador, tengo un equipo de 5 o 6 personas que estamos haciendo todo el tiempo, estamos editando, estamos redactando los guiones. O sea, mi trabajo nunca se hace en solitario. Entonces, hacer, digamos, la puya desde acá, y no solo la puya, sino la vida en general, trastearla a la casa, pues es muy raro, ¿sí? Que de golpe tu casa y tu espacio se convierta en gimnasio, en lugar donde comes, en lugar donde trabajas, en donde eh, tienes una clase virtual, una conferencia, en donde duermes. Pues eso es muy raro y genera como que yo siento que las paredes como que me están asfixiando poco a poco, Sí, sí, pero sí. increíblemente han sido también como tiempos felices. O sea, yo creo que es increíble también como la capacidad que tenemos de adaptarnos a todo. Y, y aquí ya llevamos, ¿cuánto? 30 y pucho de días, eh, pues sobreviviendo, ¿sí? Y adaptándonos como de la mejor manera y haciéndonos la vida como más fácil, yo creo. Entonces, pues se ha cambiado mucho, pero y obviamente es una montaña rusa, como días buenos, malos, ansiosos, tranquilos, de mucho trabajo también, de no saber qué horas son, pero creo que uno ahí va, como en una inercia también muy rara, ¿sí? Total, Como la total. misma inercia que tenía antes, pero ahora como un poquito más asfixiante. Concentrada, sí. Y a ti, Sí. Camila, ¿cómo te ha ido? Tú también eres mamá, además. Eso es lo más duro, realmente. Eso ha sido como mi cambio más duro. Yo pues llevo trabajando remotamente con Radio Ambulante 8 años, porque pues como ustedes sabrán, somos un equipo como de más de 15 personas en más de una docena de países. Entonces, la parte, digamos, laboral no ha cambiado mucho en la medida en que pues sigue siendo remota. Yo tenía una oficina, afortunadamente la cerré antes de la cuarentena, porque si no hubiera sido un lío tratar de mantener eso y seguir pagándolo y etcétera. Y eso era como para mi salud mental de poder salir y tener otro espacio y etcétera. Pero de todas maneras, llevo mucho tiempo trabajando en la casa y digamos que esa parte no es tan grave. Lo que es grave es encontrar el tiempo para trabajar. Cuando uno tiene dos niñas, mis niñas son chiquitas de 5 y 8, entonces hay que hacer todo el trabajo escolar, que además es absurdo y es una cantidad de trabajo. Ellos pretenden que uno tenga básicamente un día normal de colegio, más trabajar, más limpiar, más cocinar, más lavar, más todo eso es un poco abrumador. Claro. Y claro, no salir también. Yo no piso la calle desde el 12 de marzo. Wow. Pucha. No, ya Las completarás ventajas pronto de dos tener meses. mascota. Exacto, yo no tengo mascota, entonces nada, aquí estoy encerrada, pero bueno, Bueno, y iba en esa para largo. línea de las transformaciones, sabemos que la pandemia y este encierro nos está obligando a repensar nuestra vida y definitivamente está haciendo que tengamos que repensar todos los oficios o la manera como nos relacionamos con los pues, quehaceres y los trabajos que ejercemos, ¿no? Y esta charla, pues la gran invitación es como que los jóvenes hablen de periodismo y va a ser el tema que nos Ujú. va a ocupar. Entonces quería que empezáramos como partiendo de las experiencias propias de los proyectos en los que ustedes están para luego como ir ampliando eso a otras reflexiones. Entonces quería empezar contigo, María Paulina, ¿cómo los obligó esta coyuntura, este encierro, el aislamiento obligatorio a repensar la puya? Sé que tuvieron que irse de vacaciones, si han visto el último video de la puya sabrán que tuvieron que suspender el proyecto un tiempo. ¿Cómo les fue tratando de repensar eso y luego cómo con esta decisión de, pues, de salir todos de vacaciones? Sí, pues al principio, o sea, nosotros decidimos guardarnos antes de la cuarentena, como en realidad no mucho antes, pero por ahí una semana antes de que decretaran como el confinamiento obligatorio, pues. Entonces, pero entonces esa puya esa primera puya, digamos, que hicimos acá desde mi casa fue muy interesante porque, y fue también muy divertida de hacer porque pues éramos algunos del equipo, eh, pues como con un buen celular, con un buen micrófono, ¿sí? Como tratando de sacar un buen producto, ¿sí?
Ahí ya nos habíamos traído, digamos, los computadores de la oficina, como que estábamos un poco instalándonos en nuestras casas, un poco sabiendo qué era lo que se venía, pero no en esta magnitud, ¿sí? Como que creíamos que podíamos seguir evitando la ida a la oficina, pero podríamos reunirnos eventualmente en las casas y no había problema como de trabajar. Entonces, ese primer experimento yo creo que salió muy bien. Después ya decretaron la cuarentena obligatoria, y solo, digamos, de las 5 o 6 personas que trabajamos en la puya, solo 2 nos trajimos los computadores que tenían los programas de edición, la cámara, que es una cámara pues muy grande, se quedó en la oficina, entonces pues sí o sí teníamos que grabar con los computadores, con los celulares, perdón, y, y cuando empezamos a grabar con los celulares, pues yo me di cuenta que el micrófono, digamos, lo tenía Juan Carlos, que es otro de mis compañeros que también a veces graba la puya. Entonces él tenía un buen micrófono, yo no, entonces yo era haciendo de verdad maromas, tratando de inventarme un trípode con los libros de la biblioteca en la sala, ¿sí? El perro normalmente ladra, daba clases en la universidad, entonces había como una mezcla de sonidos en toda la casa entre los ladridos del perro, las clases y tratando de decir el guión de la puya. Obviamente esto es, o sea, yo tenía que hacer como de todo el equipo en un punto, entonces era, claro, el guión además lo escribíamos entre todos, pero era un guión muy difícil de hacer porque pues el guión se hace a 12 manos casi, ¿sí? A 10 manos. Claro. Entonces, hacerlo por teléfono, con estas aplicaciones, nosotros preferíamos como llamarnos por teléfono y ya a lo clásico y hacer un documento en Google Docs y empezar como a explorar qué salía. Pero pues claro, en la hora de la grabación, que usualmente es lo más fácil de hacer en la oficina, pues acá era todo un camello, ¿sí? Era buscar el trípode, que se cayera el celular, el buscar un poquito de silencio, pero también nos cogía la hora del almuerzo, entonces había que estar haciendo el almuerzo mientras tanto. O sea, finalmente, y aparte, como esa vanidad mía de verme un poquito decente, ¿sí? En la cámara, entonces era, no, vuélvalo a hacer, era que lo terminaba haciendo la misma toma 10 veces, entonces, pues calculen cuánto me demoraba y después pase los archivos, edítelos, em, y solo teníamos, digamos, 2 programas, pues 2 personas haciendo edición y eso pues es muy desgastante, digamos, editar un programa es desgastante, pues 2 a la semana, peor. Entonces toda esta lógica se fue como volviendo muy pesada y muy abrumadora. Y cuando nos llegó, digamos, ese correo de la empresa, pues fue como, miren, necesitamos aliviar estas cargas. No es como obligatorio tomarse las vacaciones, pero necesitamos que nos ayuden, digamos. No fue como una obligación tomar las vacaciones, pero pues sí, digamos, de los 5 que estamos, 4 estábamos en ese problema de tener más de un periodo acumulado, entonces dijimos, no, pues es más fácil suspender la puya que hacerlo como lo estamos haciendo, 2 personas en vacaciones y 2 personas trabajando todo el tiempo, entonces pues decidimos suspender, no era como lo ideal, pero también queríamos como hacer lo mejor posible, ¿sí? No queríamos, como que yo siento que también exigirnos más de la cuenta y ponernos, pues era de verdad como ponernos una soga al cuello y poder embarrarla, ¿no? Como incluso comprobando los datos, tomando la información de dónde es. Yo creo que uno se volvería un 8, entonces decidimos como suspender también, entendiendo como la naturaleza de este producto, pues que es colectivo, ¿no? O sea, yo no puedo hacer la puya sola. Claro que sí. Camila, en tu caso es muy distinto porque, bueno, Radio Ambulante desde el principio ha funcionado como con un modelo descentralizado, regional, 100% digital, ¿no? Entonces siento como que esas transformaciones los han impactado de otra forma. Quería que nos contaras un poco de qué forma lo ha hecho y también que empezáramos a diseccionar un poco esa forma, cómo funciona Radio Ambulante, que creo que puede ser un modelo muy ejemplar para pensar pues un proyecto periodístico en esta época de encierro. Sí,
digamos que lo que más ha cambiado, yo creo que es pues la salud mental de los integrantes del equipo, que creo que es Sí. importantísimo, porque realmente sí, pues ha sido una época muy angustiante para todos, incluso para los que no tienen niños, eso lo comprendo. Digamos que en la escala, los que tenemos hijos es más difícil, pero yo sé que todos estamos, digamos, pasando por momentos de mucha angustia y de incertidumbre, etcétera. En términos de lo que ha cambiado, afortunadamente antes de la cuarentena estábamos ya casi listos con esta temporada, que se acabó oficialmente ayer, pero tenemos un episodio extra ya anunciado para la próxima semana. Chiva, sorpresa, sí. Exacto, pero ya digamos que teníamos casi las 24 historias listas, o sea, las 30, porque son 30 en general, realmente. Y eso digamos que alivia, ¿no? Pero yo tengo que empezar a pensar en las próximas 30 historias que empiezan en septiembre. Entonces, de todas maneras, pues no es como que terminemos y nos vamos de vacaciones. Eso sigue. Yo creo que, como decía, es el tiempo lo que más ha afectado ahora, como la capacidad de sentarme a trabajar. Entonces, son horarios muy bizarros que estoy teniendo, desde las 5 de la mañana hasta las 7:30 o algo así. Puedo tener silencio y concentrarme. Yo soy malísima para trabajar de noche. Ya mi cerebro no da, entonces como que después también en la tarde un poquito, cuando ellas ya han terminado el trabajo, me siento otro rato. Pero sí, en general, digamos que la forma en que hemos trabajado siempre es usando como todos los programas que ahora están muy de moda como Zoom. Nosotros llevamos usando Zoom ya bastante rato. Usamos Google Docs, usamos Dropbox, Slack. Entonces, digamos que en ese sentido, eso no ha cambiado mucho. Eh, los guiones los trabajamos en Google Docs porque permite que muchas personas estén ahí, digamos, trabajando y editando juntos, hacer comentarios, etcétera. Y las sesiones también con Hindenburg y Dropbox es mucho más fácil, como que yo haga cambios en una sesión, eso se sincroniza en Dropbox y Andrés, que está en México, puede bajar la sesión y trabajar y hacer la mezcla de sonido. Entonces, sí, digamos que eso ha sido Pues sí, básicamente lo único que afectaría directamente es tipo la reportería, ¿no? Como si hay una la historia a la que reportería, ustedes tengan que estar. Sí, exactamente, obvio, sí. temas. Y eso es algo que nos pone a repensar un poco cómo va a ser la próxima temporada, porque sí teníamos una cantidad de historias que además nuestro propósito justo esta temporada era tratar de hacer más reportería activa, porque muchas de nuestras historias son retrospectivas, entonces Claro. digamos que no hay muchas escenas en vivo que se graben, etcétera. Y el reto era como, bueno, esta temporada vamos a hacer mucho más escenas y ya creo que eso cambió sustancialmente. Claro, teníamos una historia como, no sé, en Argentina que queríamos ir al, al fin del mundo a reportar y estas cosas ya obviamente no se van a poder hacer y no sé cuándo se van a poder hacer, esa es la otra cosa. Entonces, nos va a tocar empezar bueno, tenemos pendiente una reunión editorial como con los nuevos objetivos de qué tipo de historias vamos a hacer. También yo creo que el tono de la temporada tiene que ser un poco más ligerito, o sea, obviamente seguir haciendo cosas importantes, ¿no? De investigación rigurosa y etcétera, de denuncia, todas esas cosas sí, pero también sí pensar que la gente necesita aliviar como todo esto que está pasando y tener historias mucho más como divertidas y ligeras y que no sean tan Y deprimentes. siento que ese balance es, digamos, una de las preguntas que se están tratando de hacer todos los proyectos periodísticos y es en qué medida yo me supedito a la coyuntura, ¿no? Porque igual hay que hablar del virus, hay que hablar de la manera como el virus está impactando nuestras vidas, nuestros gobiernos, en fin, pero por el otro lado también, y creo que Radio Ambulante en ese caso ha sido pues un caso ejemplar, como contar otro tipo de historias con los que igual la gente pueda relacionarse de otra manera por fuera de la coyuntura inmediata. Entonces, Camila, Claro. quería que nos contaras cómo te dio con ese balance,
Pues bien, y sobre todo ahora mejor porque tenemos este nuevo podcast que es El Hilo, que es un podcast noticioso, entonces digamos que ya no tenemos esa presión. Pues nunca la hemos tenido realmente porque nosotros no somos de hacer breaking news ni nada de ese estilo, pero sí hemos hecho un par de episodios que son, pues como que sentimos, oiga, esto hay que hacerlo, que es importante y hemos corrido y hemos hecho el del terremoto de México, el de los niños en los campos de concentración de Trump cuando empezaron a meterlos en jaulas y demás. Y eso, digamos que ya, pues el hilo un poco cubre el Claro. tema, ¿no? De la noticia, de lo que está pasando. Pero sí queremos de todas maneras seguir haciendo historias íntimas, digamos, de lo que le está pasando a la gente en la cuarentena. Y yo creo que eso es algo que igual pues se puede hacer la próxima temporada con historias muy personales sobre todo esto que está pasando porque tampoco podemos ignorarlo, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y en la puya siento que esa balanza entre tipo como lo que sería el hilo para radioambulante y radioambulante, pasa con programas como Me Acabo de Enterar y la puya, ¿no? Sí. Siento que puede ser como el que se concentra en las noticias y una manera de informar distinta y luego el otro que hace lo que ustedes quieren, la sátira política, en fin. Sí, aunque nosotros también con toda esta nueva coyuntura del virus decidimos cómo reformular todo, ¿sí? O sea, teníamos la idea de unos productos como muy establecidos y como que tenían una personalidad muy clara, em, pero pues como creo que también esto nos obligaba también a repensarnos y a cambiar nuestra estructura también tan rígida, ¿no? Entonces dijimos, bueno, en verdad, dos programas, un me acabo de enterar que sea como alguna noticia, pues la noticia siempre va a ser el virus. Eh, Claro. y la puya, pues, ¿de qué más hablamos si no es del virus? Entonces, pues, hay dos programas que prácticamente hablan de lo mismo, pues no tiene sentido. Y lo que hicimos un poco fue, bueno, ¿por qué no hacemos por qué no fortalecemos más nuestras redes, por ejemplo? ¿Sí? Que nosotros estábamos muy volcados hacia YouTube y siempre lo hemos estado porque ahí es donde está nuestra comunidad más fuerte, ¿sí? Es donde hablamos con la gente, donde leemos los comentarios, donde también hacemos como seguimiento de los consejos y recomendaciones y también las discusiones que se arman ahí. O sea, ahí está nuestra comunidad y esa es la que cuidamos. O sea, eso no quiere decir que nuestros programas no salgan en Facebook, en Instagram, etcétera, pero en YouTube es como nuestro lugar más, el que más protegemos, entre otras, porque es como el más respetuoso, ¿sí? O sea, Ujú. Twitter ya sabemos que es como una cloaca de Sí, sí, opiniones, sí. ¿sí? Facebook ni se diga, o sea, yo ya nunca me meto a Facebook por todos los comentarios que recibo. Entonces, como que YouTube es nuestro lugar más seguro y decidimos como, bueno, ¿y qué tal si fortalecemos otras redes como Twitter, por ejemplo, como Instagram? Que tienen otras dinámicas, como otro lenguaje, ¿sí? Como que uno usualmente cree que su producto como que es multiplataforma, pero resulta que de verdad tiene que entender el lenguaje de la plataforma a la que está llegando. O sea, de verdad no es lo mismo hacer una puya en YouTube que puede durar 12 minutos, hacer lo mismo en Instagram y ponerla en Instagram porque la gente no se la va a ver, ¿sí? Y porque el formato es distinto y porque la edición también es vertical. Entonces, pues hay un montón de cositas que decidimos cómo explorar y por eso dijimos, bueno, no, como que matemos por un rato, me acabo de enterar, que lo hemos hecho varias veces y a mí ya me da pesar con ese producto que lo cogimos como de parche, eh, pero matémoslo por un rato y hagamos algo en Instagram que lo reemplace, que decidimos hacer como una recopilación de buenas noticias en medio del virus, que era un poco pues también como lo que decía Camila, que es, sabemos que esto ha sido duro para todo el mundo, que nos llegue información todo el tiempo que además nos hace ser como más ansiosos de lo normal, pues también cómo podemos, no sé, darle un abrazo a la gente virtualmente, ¿sí? Como hicimos un video que fue para YouTube de buenas noticias y le fue súper bien y la gente como que quedó muy agradecida y como que también la información dura está por ahí, pues nosotros que podemos además hacer lo que se nos dé la gana un poco, eh,
pues hagamos este mini fragmento de buenas noticias para Instagram. Entonces todos los lunes lo que hacíamos era como un repaso de las buenas noticias de la semana eh, que tienen que ver con el coronavirus. Entonces, por ahí nos fue muy bien. Después en YouTube pues seguíamos hablando del virus, pero también seguíamos metiéndole como mucha la muela digamos, a hacer galerías que no tuvieran que ver con el virus necesariamente. Entonces, por ejemplo, hicimos una, me acuerdo, de por qué Colombia sigue siendo Colombia a pesar de todo el virus, ¿no? Entonces, todos los escándalos que siguen pasando y que, pues, por el coronavirus quedaron un poco ahí metido ese mugre debajo del tapete. Pero curiosamente ese tipo de cosas también les va muy bien y la gente también está un poco, creo que saturada de este tema y la vida sigue, o sea, como que hasta que no tengamos vacuna o hasta que no tengamos un tratamiento efectivo, pues digamos que el tema del virus va a seguir, pero están pasando un montón de cosas al mismo tiempo que no hay que dejar de lado y yo creo que pues también era el momento para explorarlo con otros formatos, desde otros lenguajes o desde nuestro mismo lenguaje que es como muy fresco y muy cercano y curiosamente eso pues nos dio como buenos frutos, obviamente pues era más difícil porque cuadrarlo todo desde la distancia es muy difícil y nosotros sí no somos nada como radioambulantes tan tecnológicos, radioambulante, pero porque nosotros siempre nos vemos, entonces todo lo hacemos ahí casi que en un mismo computador, en un mismo cuaderno, entonces pues esto sí era como un reto tremendo, pero bueno. Ahora que hablabas de, pensando todavía en ese contraste entre proyectos como, pues sí, el hilo y radioambulante, y me acabo de enterar, y la puya, o esa necesidad también de contar las noticias de otra forma o acercarse de otra forma a ese género que es como la noticia, ¿no? La actualidad, que siento que es a lo que estamos arrojados ahora en el encierro mucho más, ¿no? Como al bombardeo saturador de noticias, de actualización de boletines, demás, pero igual es algo que uno, así sea un proyecto independiente, periodístico que tiene otro ángulo, como podría ser radioambulante, no puede dejar de lado, ¿no? Finalmente, como que Sí, estamos en este mundo, están pasando esas cosas y tenemos que estar pendientes de esas noticias, pero lo que creo que han encontrado ambos proyectos, tanto La Puya como Radioambulante, es otra forma de contarlos o otras estructuras, otras estrategias para hablar de noticias y para llegarle de otra forma a la gente, ¿no? Que siento que pues finalmente está saturada, tu atención está como completamente, pues así como cooptada por todo y estos proyectos intentan pensar como otra forma de hablar de esas mismas noticias, ¿no? Quería, Camila, que nos contaras un poco cómo sientes que ha sido ese pensar, cómo contar las noticias de otra forma em, y cómo crees que en este mundo así súper saturado de noticias un proyecto periodístico puede ganar la atención de la gente, ¿no? Que creo que finalmente eso es lo que busca pues un medio, un proyecto, ¿no? La atención de la gente. Pues yo creo que el hilo, pues está, digamos que nació un poco porque sí sentíamos esa necesidad, yo creo que el hambre de la gente de tener un proyecto periodístico semanal que hable de la actualidad latinoamericana, no solo de un país específico, sino de la región, pero también está obviamente muy influenciado por lo que hacemos en Radio Ambulante y es la forma, digamos que Silvia, que está encargada ahora del proyecto, estuvo en Radio Ambulante 6 años y sabe muy bien cómo contar las historias que contamos en Radio Ambulante. Entonces, un poco lo que queremos con el libro, y creo que se ha logrado, es más allá de la noticia, contar una historia, ¿no? O sea, también que tenga esa calidad que tiene Radio Ambulante, que es algo muy personal, que se encuentra, pues sí, como que no sea solo el titular, ¿no? Sino que nos conecte también con lo que le está pasando a los protagonistas, a los periodistas que están cubriendo el tema, hablar con expertos, que realmente expliquen y puedan desglosar como en 30 minutos lo que estamos cubriendo en ese episodio. Entonces creo que eso ha sido vital. Yo sé que hay mucha gente que está ya cansada del coronavirus, pero pues ese es el tema, o sea, fue un poco terrible esta coyuntura también, porque yo no estoy muy metida en el proyecto porque pues tengo a Radio Ambulante, pero
digamos que sí soy testigo de todo el trabajo que se ha metido, llevan un año trabajando en esto y, y de pronto llegó como 2 semanas antes de lanzar el proyecto, llegó el coronavirus y era como, pues no podemos cubrir ningún otro tema porque esto es ridículo empezar a hablar de, no sé, de otro tema que teníamos ya listo. Pero yo creo que vamos a ir encontrando también un balance para otros temas que siguen ahí, como dice María Paula. O sea, son latentes y no se han acabado por el coronavirus, ¿no? Están ahí y hay que seguir explorándolos y ver qué pasa con eso. Pero yo sí creo que es un proyecto súper necesario para la región y muy, muy diferente y que casi que no existe. Claro. Y María Paulina, en tu caso ahora hablabas de un tema que me parece interesante y que creo que a muchas personas que estén emprendiendo proyectos periodísticos le interesa, y es ese pensar que las audiencias de cada una de esas plataformas son distintas, ¿no? Como la gente que está en Instagram no es la misma que está en Twitter y no es la misma que va a YouTube o a Facebook, y que de alguna manera ese mismo proyecto, así cuente las mismas noticias o tenga como ese mismo espíritu, debe repensarse o modelarse para cada una de ellas. ¿Qué has aprendido tú con la puya de, pues, de esa diferenciación de audiencias y de cómo hablar en cada uno de esos lugares? Sí, a ver, yo creo que no es como que cambie radicalmente como la identidad del producto, porque al final lo que hace la puya es eso, ¿sí? Como que nosotros podemos hablar de cierta forma, que nosotros podemos ser ramplones cuando queramos, que nosotros podamos usar el lenguaje que usamos, que nos podamos referir a la gente como nos referimos, que pues, digamos, tengamos como una estructura lógica muy, ¿no? Que es como una tesis para cada guión o cada programa, unos argumentos y entre esos argumentos como unas pullas, ¿sí? Que es como, como nosotros armamos nuestro universo, pues. Eh, pero, pero, pero sí entendimos como que no se trata solo como de coger el mismo programa y pasarlo así a todas las plataformas, porque no lo que tú dices, no toda la gente que está en Instagram está en YouTube, y en YouTube tampoco está en Facebook. Bueno, entonces es como una constelación ahí rara de gente que no sabemos tampoco qué ve, si los que tienen Instagram tienen también YouTube y ven los dos, o si los de Facebook simplemente se encuentran como en su biografía como la puya y la ven y ven una o dos y ya no saben muy bien qué es. Pero sí creo como que hay que entender cómo la interacción es incluso muy intuitivo, es como también cómo surgió la puya, es como me gustaría a mí que me hablen sobre ciertos temas o sobre ciertos personajes de la política nacional. Y es lo mismo, es como yo interactúo en Instagram, ¿sí? Como que voy scrolleando y de pronto me quedo en algo que me interesa, pero que no es tan largo, y que tiene algunos apoyos, pero no necesariamente tantos. Cuando voy a YouTube, pues voy como buscando algo, sí, como específico. Cuando voy a la página del espectador también pasan otras cosas. Entonces, digamos, la gente que llega a la puya por la URL del espectador, pues tiene otras características. Entonces va a las columnas de opinión del espectador, en donde hay también otra constelación de columnistas, y ahí por eso tenemos otra interacción. Entonces, digamos, ahí lo que hacemos es poner la columna, que nuestra columna pues es nuestra videocolumna, nuestro video, pero a eso lo acompañamos con otras columnas que nos parecen interesantes o con otros textos que nosotros utilizamos para nutrir, digamos, nuestra investigación, ¿sí? No sé, entonces es como tratar por ejemplo, es también como mirar, al principio no sabíamos muy bien cómo funcionan los hilos de Twitter, o sea, cómo uno se engancha en un hilo de Twitter y por qué, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es todo prueba y error, prueba y error. Al principio nosotros hacíamos un hilo que literalmente como que investigábamos y lo copiábamos en un docs y lo pegábamos en Twitter y lo mandábamos todo. Y resulta que nos empezamos a dar cuenta de que eso no tenía tanto enganche, y miramos si uno por uno servía y pues resulta que terminó sirviendo, ¿sí? Entonces es como cogerle el tiro a unos lenguajes, también como
mejor dicho, es como entender la propia identidad, pero tratarle de añadir como otras creaciones, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, lo que nosotros hicimos mucho en todo el virus es, nosotros no somos los más expertos en salud y eso hay que verlo, ¿sí? Yo hace poco también hablaba con una amiga de La Silla Vacía y es como, es difícil para ellos estar haciendo periodismo en medio de la pandemia, ¿no? O sea, es Tenaz. como un portal dedicado exclusivamente a meterle el dedo en la llaga a los poderosos y con la pandemia, pues, ¿de qué más habla si no es de esto? ¿Sí? Entonces, pues uno también tiene que reconocer que hay una gente y unos periodistas que saben más de eso, que lo cubren mejor, que tienen muy buenas fuentes y la virtud que nosotros tenemos estando donde estamos, que es en el espectador, es que podemos como colgarnos un poco de ellos. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos que también le fue muy bien, pero fue gracias a, digamos, a la sección Vivir del Espectador, que cubre todos los temas de salud, fue hacer una puya con Doña Anciana, la de la tele letal. Buenísima, sí. Sí, en donde ella presentaba la puya, nosotros hicimos el guión con los de Vivir, con los periodistas de Vivir, y ellos no, pues nos corrigieron un montón de cosas técnicas de cómo deben ser los cuidados, digamos, para los ancianos en el coronavirus. Y fue súper chévere como el experimento de entender cómo también sus códigos y también poder como dotar ese producto pues también de nuestra identidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como que las hemos venido explorando, aunque tampoco son nuevas, o sea, como que cuando no, desconocemos un tema, usualmente como que vamos a donde los periodistas y las fuentes que saben de eso, ¿no? Como, eh, pero sí, ha sido como tratar de entender por qué esta galería tiene más likes que esta, nosotros somos súper malos para todos los temas de diseño y como que de verdad lo hacemos con las patas. Y también nos hemos, pues como que nos ha dado como gusto saber que la gente también está en un lugar o da clic en algo es por la misma información que hay ahí, no porque Claro. luzca muy bonito, aunque a mí me gustaría que no luciera tan cutre la puya en muchas cosas, pero bueno, o Pero sea, eso ya, como ya es que, parte del espíritu de la puya, ¿no? O sea, exacto, que es como que, sí. como la calle pura, pero yo creo que también es entender que no hay que como devanarse de verdad los sesos pensando cómo hacer linda una información, sino de verdad cómo hacerla como palpable, tangible, fácil y también novedosa. O sea, tampoco hacer como lo que hace todo el mundo, que es un poco lo que nosotros tratamos siempre, como nos diferenciamos de lo que están diciendo los otros columnistas y si no hay nada nuevo que decir porque ellos ya lo dijeron, pues no, hagamos otro tema, ¿sí? O contémoslo de otra forma. Entonces, Ahora eso que mismo hablabas de estamos esa tratando de explorar en las relación, otras plataformas. me parece chévere explorar esa, ahora que hablabas como de cómo la puya se relaciona, por ejemplo, con esa sección Vivir que cubre ciencia y salud en El Sí. Espectador. Pues todo este tema como del soporte de datos y la manera como uno debe estar muy bien informado, como un proyecto, así sea satírico o tenga como otro tono, tiene que tener sobre todo un buen soporte en Sí. información confiable, en datos verificables y por ejemplo, Radio Ambulante siento que tiene una figura que no es, que es muy escasa, siento en los proyectos periodísticos, es la de el fact checker, ¿no? Y la manera como uno hace fact checking, que pues bueno, en la puya podría ser como uno acudiendo a los periodistas expertos en esos temas, pero en Radio Ambulante hay como una persona específica dedicada a eso. Camila quería que nos contara sobre fact Una checker, persona cómo es además esa. invaluable porque es la persona más rigurosa, que le tengo pánico cada vez que le paso un guión de que por favor, le estoy pasando todo lo que es, ¿no? Pero sí, nosotros empezamos a hacer fact-checking después de un par de errores que cometimos y que nosotros como que confiábamos en que estábamos haciendo lo que tocaba, pero en un momento dado dijimos, no, no, no. O sea, la forma de hacerlo es contratar a alguien que se dedique a esto, al fact-checking real, no solo de datos, y eso es lo que la gente no, yo creo que no entiende. Por ejemplo, tenemos a Funciona. sí, o sea, tenemos a Daniel diciendo cualquier información
O sea, la casa tenía 2 pisos y la fact checker dice, ¿dónde está la información de que tenía 2 pisos? Entonces, toca decir, en la entrevista, el entrevistado en el minuto tal dice que la casa tenía 2 pisos. ¿Sí? Es así de riguroso como o llamar al entrevistado y confirmar. ¿Cuántos años es que tiene tu hijo? O sea, sí, ¿a qué horas fue que saliste de la casa? ¿Cuánto tiempo duraste en la sala de espera? O sea, sí, cosas muy, muy, muy detalladas, somos muy rigurosos. Sobre todo, pues Andrea López Cruzado, que es nuestra fact-checker estrella, que ahora también está con el hilo, ayudándoles a ellos también con el fact-checking. Y es algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos porque cuando sacamos el episodio yo me siento tranquila de que todo lo que está ahí está bien o sea, es correcto, es factualmente correcto. Y yo creo que muy pocos medios hacen eso y también menos en términos como de podcast narrativos como los que nosotros hacemos, que digamos que no hay necesidad de fact-check cuántos años tiene el protagonista, ¿sí? O cuántos años pasaron entre una cosa y otra. Pero sí, digamos, es un paso súper fundamental que lo hacemos justo antes de grabar. Entonces, para no tener ningún problema después. Claro. Bueno, y en el caso de la puya también tú, María Paulina, pues, eres como de la entraña de esa sección Vivir y Ah, te sí. formaste ahí en El Espectador, entonces también, pues seguro como que toda esa experiencia hace que cuando se acercan a escribir uno de esos guiones o cuando tienen que combatir pues noticias falsas y demás, como que ya haya pues una entraña de fact-checking y de cerciorarse que la información es cierta y Sí, digamos, yo me formé en la sección pues de ciencia del Espectador, entonces como que tengo también acá a mi antiguo editor Pablo Correa como con su, pues sí, como con su habitual forma de hacer periodismo que es pues impresionante, ¿no? Entonces como que yo también agradezco haber venido de esa escuela de él. Y siempre que necesito corroborar algo o, eh, no sé, hacerlo, buscar cómo contarlo, pues acudo a ellos, ¿sí? Y a Pablo o a Sergio, que son parte de esa sección. Pero en general creo que hay como esa camaradería en todo el periódico, ¿sí? Eso es como algo bueno y a mí siempre me dicen como, pero ¿por qué no hacen la puya por fuera del periódico? Y pues sí, se podría, pero yo creo que parte del sentido de hacer este producto en donde lo hacemos es ese también, es como estar nutriéndonos de otras secciones. Por ejemplo, yo me acuerdo algunos errores que cometimos al principio de la puya, porque pues tampoco los que empezamos haciendo la puya no veníamos de la sección política, casi ninguno, ¿sí? O sea, era sección internacional, sección, pues, digamos, del editor de opinión, eh, Colombia 2020, que es el tema de paz del espectador, yo de vivir y tecnología, y ya, o sea, como que empezamos a cubrir temas de política casi sin tener las fuentes, un poco como ahí medio atropelladamente, y los que nos sirvieron ahí de apoyo de bastón fueron los de esas secciones, digamos, los periodistas que cubrían eso, que saben del tema. Eh, digamos, varias veces la embarramos, incluso ya el video publicado, y ellos ahí mismo nos llamaban y nos decían, no, este personaje no está condenado, no digan esa brutalidad. Entonces uno como que, claro, era bajar el video, hacerlo rápido, porque pues eso nos podría costar demandas como nos han costado, ¿sí? Esos errores. Y pues, digamos, no tenemos un fact-checker, lo quisiéramos tener mucho como radio ambulante. Eh, pero pues funciona más como eso, como nosotros mismos que somos los que hacemos el guión. Además, no solamente hay uno encargado del guión, ¿sí? O de la investigación, sino que somos todos, o varios, o tres, o dos. Y eso también lo pasamos como a los periodistas que nos ayudaron en ese momento, que también hacen como una revisión del guión. Obviamente esto pasa por nuestro director, editores, etcétera. Entonces, como que tenemos varios filtros antes de publicar una puya, ¿no? Pero sí, como que yo y creo que sí tengo como todavía esa voz de Pablo que me habla y me dice como por dónde claro. coger los datos y hacerlo de la mejor forma.
aunque pues a El veces tema de, obviamente la digamos, de verdad. pensar cómo dar información confiable o la necesidad de un periodismo que de pues, datos certeros y que combata toda esta desinformación, porque siento que eso está ahí, ¿no? Como el tema de las noticias falsas desde siempre, pero yo no sé por qué siento que, o porque uno está encerrado y ahora solo está viendo redes y demás, pero se multiplican, ¿no? Como que la cantidad de información falsa, de cadenas, también mentiras de políticos, ¿no? Uno piensa en casos como Bolsonaro, Donald Trump, en Sí. fin. Y los periodistas entonces se vuelven pues un soporte fundamental y como pues, personas necesarias e indispensables para un tema tan básico como el de informarnos qué está pasando en el mundo, ¿no? Y Ujú. he percibido que varios periodistas y editores, y pues hay una editorial del diario.es que sentencia que la información en estos tiempos es un bien de primera necesidad, ¿no? Entonces equipara, digamos, la labor periodística o lo que están haciendo los periodistas con pues la necesidad que tiene el sistema de salud de tener muy buenos médicos o de que los médicos estén en el centro de la atención de los gobiernos y, pues de las instituciones para las que trabajan, o los servicios de alimentación, ¿no? Son como labores fundamentales en este mundo de pandemia, pero a diferencia de los médicos o los servicios de alimentación, siento que los periodistas están muy desprotegidos, ¿no? Y como que la gente no es consciente de que los periodistas que están informando y que tienen esa necesidad de ir a verificar la información están también, pues, arriesgando sus Riesgo. vidas afuera, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese tema? ¿Qué medidas creen que deberían tomar los gobiernos y los medios también con sus propios reporteros, ¿no? Los que están saliendo a verificar esa información. No sé, Camila, ¿tú qué Pues opinas? en nuestro caso estamos prohibiendo la reportería en persona, porque lo que hacemos no es noticioso, digamos. Eh, no es necesario que yo mande a alguien a la casa de nadie a hacerle una entrevista para que suene mejor de lo que sonaría si la grabamos por Zoom. O sea, es un riesgo totalmente innecesario y no lo vamos a correr. Eh, pero sí creo que yo estoy de acuerdo totalmente con que los periodistas son, o sea, me preocupa mucho cuando los veo, me preocupa más cuando veo que son innecesarios como las mujeres de farándula que tienen que ir al noticiero a sentarse en el estudio de grabación cuando uno no entiende por qué tienen que estar ahí para reportar lo que cantó quién sabe quién. Entonces, eso me parece un poco absurdo, em, pero sí, creo que tendría que haber como más, no sé, como más conciencia del peligro y del valor tan importante de muchos periodistas que están realmente informando en semejante mar de desinformación y de noticias falsas. Claro. María Paulina, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que, o sea, esto que estamos viviendo es de verdad una cosa inédita, sobre todo para los periodistas. O sea, yo creo que acá es cuando más periodistas buenos necesitamos, ¿no? Y yo creo que este es como el laboratorio perfecto del periodismo, si tuviéramos como todos los cuidados y todas las precauciones, que acá en Colombia no las tenemos, o sea, ni los médicos las tienen, ¿sí? Entonces, mucho menos uno se va a poner a irse a reportar algo, a hablar con no sé quién, a hacerle la entrevista a no sé qué, a verificar si los médicos en efecto les está llegando, o sea, eso no se puede hacer porque no tenemos ninguna seguridad para hacerlo, ¿sí? Entonces, muy diferente, o sea, cuando uno tiene esta discusión acá de, bueno, pero los periodistas sí podemos salir acá porque eso está en el decreto que nosotros podemos ir y conseguir la información y contrastarla y lo uno y lo otro, pues sí, pero me parecería como muy heroico y muy estúpido también, ¿no? Como, o sea, uno ponerse en el papel de sí, porque yo soy periodista, entonces yo voy a sacarle mejor información, pues no, o sea, otra cosa es ver estos reportajes, por ejemplo, el New York Times, esta gente de verdad con toda la, o sea, metiéndose en la boca del lobo en los hospitales en Italia, tomando unas fotos impresionantes, haciendo unas historias impresionantes, pues eso es otra cosa porque, y porque tienen como, ¿cómo? ¿Sí? O sea, tienen toda la protección, tienen toda la seguridad, tienen todas las garantías. Pero acá a mí, francamente, se me hace, pues, peligroso y muy poco sensato, pues.
Y lo difícil, igual lo difícil es que como que el lado B también es como igual el poder sigue haciendo cosas, los gobiernos toman decisiones, hacen Exacto. anuncios, y cada vez es más difícil entonces hacer ese contrapoder, ¿no? Como cerciorarse yo no sé, las ayudas, o sea, uno piensa, ¿no? Como la entrega de ayudas, es como podemos verificar si eso sucedió o no, no lo Exacto. sabemos, las protestas en Ciudad Bolívar, en fin, como que hay puntos ciegos que están también obligando pues a repensar la manera como ese periodismo puede hacer pues una especie de contrapoder. ¿Tú cómo sientes que desde el encierro, María Paulina, ustedes que hacen como mucho eso, como la puya incisiva a los líderes políticos, cómo se puede pensar eso desde el encierro si uno está un poco a ciegas de muchas cosas que están sucediendo? A mí eso me parece complicadísimo, pero tampoco me parece imposible. O sea, como que creo que incluso el periodismo también, em, claro, hay una cosa con verificar y ver y observar y como estar ahí en el lugar de la noticia, pues, pero también creo que digamos, el contraste de datos también se puede hacer a través de documentos o por internet o con fuentes pues que tengas confiables que te dicen una u otra cosa y que puedes también destapar a alguien. Pues, sin necesidad de estar en su oficina, Salir. ¿sí? O Claro. sea, sí, como Claro. que creo y eso también lo hacía el periodismo antes, o sea, yo creo que el periodista no es como el explorador, pues, que se mete oculto, con una cámara oculta en el Congreso y pilla a un congresista hablando con otro. No, o sea, como que eso es muy, muy caricaturesco también y creo que sí se logra como se lograba antes. Entonces, pues sí, creo que acá, pues otra cosa es como tener los documentos físicos, ¿no? Como si uno necesitaría eso, que es como a la vieja usanza, pero creo que hoy, incluso antes del encierro, se podía hacer así. Entonces, creo que sí, como que no hay tanta diferencia. Tanta diferencia. Y el Sí. otro tema también al que están enfrentados, pensaba en uno de los últimos videos de la puya, que es el de paren ya de hacer 1000 cosas en la Ah, cuarentena, ¿no? sí. Como dejen de hacer tanto. Buenísimo. Pero muchos periodistas en las redacciones y eso están viviendo todo lo contrario, ¿no? Es como uno de esos momentos de mayor producción, de estar 24/7 reportando y dando boletines, informando de cosas que hace el gobierno, pero también los otros ministerios y las personas, en fin, como que están saturados y están en un momento de bombardeo de información muy duro. Y eso a mí me hacía preguntarme cómo, por ejemplo, la vida y la salud mental y emocional de esos periodistas, ¿no? Que es un tema Sí, que muchas total. veces como que pasa de agache. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Cómo se podría generar estrategia, o uno cómo podría presionar a medios y eso para que piensen en eso, en estos contextos de sobreproducción? No sé, Camila, Uy, no ¿qué has sé. pensado? Mm. Nosotros sí, en Radio Ambulante pensamos mucho en la salud mental en general, creo. Em, y es un tema más que hemos abordado en varias historias porque nos parece fundamental y creo que todavía sigue siendo muy tabú. Y yo pienso lo mismo, o sea, yo cuando veo estos periodistas que ven el colapso del sistema hospitalario y que salen y se ponen a llorar a los 5 minutos después de haber visto lo que está pasando en Guayaquil, o etcétera, yo no sé qué tipo de apoyo les está dando el medio en que trabajan. Y yo creo que eso sería algo importante de empezar a exigir como o sea, esta gente necesita apoyo, necesita, no sé si porque sea terapia o no sé qué tipo de herramientas se puedan como diseñar, pero me parece que es fundamental como aproximarse a ese tema como casi que un derecho fundamental por el tipo de trabajo que están haciendo. Sí, como una obligación casi empresarial. Sí, y ética y moral Ujú. y sí, o sea, sí. Y es como que si ya, digamos, el oficio estaba precarizado desde antes y estamos viendo como Sí. todas estas grandes crisis ahora, esto siento que lo ha acentuado y también se ha, pues, ha generado el desempleo, las echadas masivas y demás. Y pues también esa inconsciencia sobre temas como salud mental y emocional de los periodistas que están encerrados y ahora se desdibuja también ese límite entre el trabajo y la casa, ¿no? O sea, Sí. si antes eso estaba desdibujado, ahora ya no hay, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú, María.
esperen que mi perro está ladrándole a una paloma. Pero no, sí, yo creo que... Ay, espérenme un segundo. Muéstralo a la gente. No, que está, miren, Ay, ¿qué es esto? vaya gordo. Esto siempre pasa en las videollamadas. Pero no, yo creo que volviendo al tema, sí, yo creo que esto fue muy atropellado, entonces ni siquiera hay como una posibilidad exacto, de mirar cómo están incluso las unidades de trabajo de la gente. ¿Sí? O sea, yo sé que, digamos, para teletrabajar hay unas normas muy claras, como por ejemplo tener el cosito ese del mouse, para el teclado y que no le dé a uno túnel de no sé qué cosas. Sí, o sea, tener una silla decente, no el butaco que uno usa para, no sé, arreglar el cuadro. ¿Me entienden? Como que creo que todo esto, la otra vez hablaba con alguien de mi equipo que pues vive en un apartamento súper pequeño y pues digamos, su pareja también trabaja, tenían un computador, y a él le tocaba como medio trabajar desde el celular y desde su computador, pero pues no había más mesa, entonces le tocaba como en el mesón de la cocina con todos los alimentos ahí, ¿me entienden? Es como muy loco también. O yo, digamos, hablo mucho con mi hermano y ellos pues tienen trabajos que son de reuniones todo el tiempo, de conferencias todo el tiempo, los dos. Entonces, ¿cómo haces? ¿Sí? Como a mí eso me parece también trágico y que genera mucho estrés. Y aparte, súmale a eso lo que decía Camila de tener hijos y tener que hacer homeschooling, pues un caos, ¿sí? O sea, y aparte de eso te están diciendo que son vacaciones y que qué bueno que por fin te puedes relajar un poco, pues yo no sé en qué momento uno se puede relajar, ¿sí? No, claro. Aparte, o sea, si no son vacaciones literalmente como, digamos, en las que yo estoy, que pues no estoy haciendo más que hacer oficio, el almuerzo, etcétera, como lo básico para sobrevivir, ¿sí? Pero sí creo que esto no está terminado de inventar, ¿sí? Hace poco, de hecho, llegó un mensajero como con un adaptador enorme para evitar cortos, no, que acá se lo mandan de la empresa, y yo como, pero ya llevamos como 30 y puchos de encierro, o sea, si hubo un corto, no, sí, como que dañé todo el edificio y no me enteré, pero creo que son como todas estas cosas sobre la marcha que se van haciendo, y que tampoco las empresas estaban muy preparadas, sobre todo como las grandes empresas que no tenían esto en su radar, ¿sí? Y que también se dan cuenta, por otro lado, que, pues, por ejemplo, en nuestro caso, que es posible hacer un periódico físico remotamente, o sea, eso es increíble también, ¿sí? Cómo sale el periódico de Espectador impreso, medianamente decente, ¿sí? Con sus fotos, con sus textos, con todo, sin nadie, solo a los que imprimen, más o menos. Entonces, pues yo creo que es como una cosa rara y aprendizajes también de doble vía. Claro. Bueno, ahora estamos como en la recta final del conversatorio. Entonces voy a leer como algunas de las preguntas que nos han mandado quienes han estado siguiendo la transmisión. Magia Poesía pregunta, ¿qué plataforma? Magia Poesía, gracias por la pregunta. ¿Qué plataformas o recursos recomiendan para ver materiales periodísticos para jóvenes? No sé si bueno, creo que podría ser como por dos lados, ¿no? Como qué plataformas pero para producir contenidos periodísticos y lo otro como qué proyectos siguen ustedes. Yo creo que esa puede ser interesante, ¿no? Como qué proyectos periodísticos les parece que están haciendo algo interesante ahora, como de cara a la pandemia. No sé, Camila, ¿qué has visto tú en la región? No, yo lo que pasa es que traté también por salud mental de desconectarme un poco de las Sí, noticias y de las redes, y porque no tengo tiempo y porque también por salud mental, literal. Pero digamos, siempre me parece súper interesante lo que está haciendo la Liga sí. contra el silencio. Esto que hablábamos antes de empezar, lo de la Arcadia que no fue, me parece fundamental. Maravilloso. Siempre sigo La Silla Vacía en Colombia, ¿sí? Em,
y sin duda pues el New York Times, que es la obvia, que es, ¿no? Como de ahí siempre, como si salió en el New York Times, creo todo lo que me están diciendo. ¿Y tú, Marín? Sí, yo creo que he visto, pues, obviamente lo que está haciendo la liga, no solo ahora, sino desde hace rato, creo que es un trabajo impresionante y además, o sea, tú también lo debes saber, Felipe, porque eres arte y parte de toda la cuestión de Arcadia, pero em, creo que, digamos, lo que hicieron con la Arcadia, que no fue, es un ejemplo de pues de cómo cuando los medios independientes se unen para llevar, pues como para sacar algo a flote, pues se logra, ¿sí? Y esta idea de que cada medio como que apadrinara un artículo de los que pues Divino, o mató sea, la eso fue revista como Semana. conmovedor, o sea, sí, Exacto, es impresionante y es como, bueno, acá no hay ningún interés, sino el que salga la información Claro, y se claro. publique, ¿sí? bueno, Entonces no hay ninguna vanidad ahí del periodista que saca la chiva o que no sé qué. No, acá es como, de verdad queremos que la información eh, salga y la tomen las personas. Además, porque también leí hace poco que nada más útil y más rico que tener información cultural ahora en el encierro, ¿no? O sea, como que, claro, estamos muy expuestos a todo el tema científico y a informarnos de los muertos y de las cifras y de cómo están las diferentes ciudades y cómo va Nueva York y cómo están en Italia, etcétera. Pero también ahora más que nunca para lo que dice Camila, para como remediar la salud mental de la gente, pues también está esa otra cara, ¿no? claro. Aquí hay Eh, una pregunta interesante también, como ahora, como para ir comprimiendo varias. Dentro de esos recursos novedosos y formatos desafiantes que tienen sus espacios, ¿cómo tienen pensado incluir a las personas con discapacidad, como los sordos, que también son una población que necesita no tragar entero y que además no tiene mucho acceso a la información? ¿Qué piensan? No, pues, Oh, por Dios. pues En el caso a de mí, Radio Ambulante es un poco difícil incluir a claro, los, es imposible. los sordos, aunque tenemos las transcripciones, ¿no? Claro. sí. Entonces, sí, ahí tenemos siempre las transcripciones que se puede leer, nunca va a ser igual, pero sí, lastimosamente. Sí, en nuestro caso también es muy difícil. Nosotros, de hecho, hicimos una vez un proyecto que fue súper chévere, que se llamó La Puya Sordomuda, ¿sí? Que fue un momento en el que hicimos como los especiales del plebiscito, como de explicar cada punto del acuerdo, con un actor, actriz, modelo, comediante, lo que sea. Y se nos acercó también un grupo de personas que querían que esto se tradujera como al lenguaje al lenguaje de señas y lo hicimos. Entonces era muy interesante porque ellos fueron al espectador y mientras, digamos, corría el video de la puya, ellos iban como haciendo la traducción. Y curiosamente, pues esas pullas se movieron un montón, ¿sí? Pues fue impresionante porque fue un trabajo muy duro, además porque yo hablo muy rápido, sobre todo en la puya. Y ellos me dijeron como bájale un poco también al ritmo y lo hicieron, pero pues vimos todo el camello que fue a hacerlo y nos demoramos como, no sé, ellos fueron por ahí 6 veces a grabarlo, después editarlo. Entonces me acuerdo que era como el presento, un invitado y yo, y en la otra pantalla como dividida, ellos dos de presentadores. Entonces Muy mientras, bueno. sí, era súper chévere, pero pues fue un trabajo súper engorroso y difícil de hacer. Y pues como nuestra producción es tan acelerada, pues era muy difícil, ¿sí? Claro. Pero pues sí, fue una idea que nos quedó sonando y que no la descartamos porque creo que sí es útil. Bueno, Jorge Alexander Rubio dice, ¿cómo ven ustedes esa tendencia que ahora muchas personas se graban y denuncian con sus celulares y se creen periodistas? ¿Cómo ven el reportero ciudadano? Pues es que eso solo como que hace más ruido, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Y es, pues claro, a veces coger un celular es como la mejor denuncia, ¿sí? Yo me acuerdo lo que pasó en el paro, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando este ciudadano sacó su celular y empezó a grabar como toda la captura irregular De esa de mujer. esta mujer y eso Ujú. pues destapó
casi que por la misma presión que tenían los policías encima con ese señor persiguiéndolos en su carro, además muy valiente con su celular, pues que la dejaron libre, ¿no? Como que hubiera pasado si no. Pero creo que los celulares son un arma, pues informativa impresionante, pero pues otra cosa es como grabarse en selfie y hablar cualquier cosa, ¿no? Cualquier huevonada. Entonces, esas son el tipo de selecciones en medios que uno tiene que hacer, como saber de verdad quién tiene los datos y quién tiene la información, quién tiene las fuentes confiables y contrastables. Ahora que hablabas del paro, me acuerdo de un ejemplo buenísimo de cómo eso sí finalmente puede ayudar a hacer como una reportería muy sólida y es este video que reconstruyeron los de 070 con Ah, sí, Bellingcat y otra buenísimo. cosa, con videos del disparo a Dylan Cruz desde diferentes ángulos en la zona, ¿no? Entonces, como si los reporteros ciudadanos no hubieran grabado eso, finalmente hubiéramos tenido como un mapa incompleto de ese hecho y pues fue como una reconstrucción muy importante, Valioso. Sí. muy valiosa. Karen Tatiana Roa. ¿De qué manera consideran que el periodismo puede darle voz y considerar a los niños y niñas como sujetos políticos, teniendo en cuenta que su participación política está muy desdibujada? Wow. Camila, tú que eres Wow. madre. Madre santa. Qué pregunta tan difícil. Sí, está jodidísima. Felipe, O elegiste las sea, preguntas más sí, difíciles de o todas. sea, un poquito de criterio aquí para ayudarnos. No, eso es aleatorio. Yo Pucha, no lo no estoy sé, eligiendo. no sé cómo, o sea, mis hijas como sujetos políticos, pues en la crianza del día a día las estoy tratando de convertir en sujetos políticos. Y aquí hay otra de pronto chévere para María Paulina, que es sobre todo periodista científica, no me antes periodista científica. No, nunca. ¿Qué estrategias usan para explicar a las personas el significado de términos científicos? Digamos, por ejemplo, creo que eso es interesante, ¿no? En la pandemia hay muchos Mm. conceptos y esto de tratar de entender de qué habla uno cuando habla Sí, de... nosotros hacemos lo básico. Si no entendemos nosotros qué es, pues Claro. estamos jodidos, ¿no? Como que de verdad, y no solo creo que la puya tiene que hacerlo, sino creo que ese es el ejercicio de cualquier periodista, de verdad, traducir una información que es técnica a, a la gente para que la pueda de verdad, o sea, para que tenga un conocimiento real de lo que eso significa, ¿sí? Como que creo que a veces los periodistas utilizan muchos términos técnicos creyendo que están siendo muy sofisticados con el lenguaje y lo que termina pasando es que pues nadie les entendió, ¿sí? Claro. Entonces, y eso no tiene ninguna utilidad en el periodismo. Entonces, de verdad, si no hay un ejercicio de traducción de los términos científicos, técnicos, cifras, etcétera, pues queda como un artículo pues, desechable, ¿no? Académico Más casi. desechable, sí. Claro. Que ese es además el problema de los académicos también, cuando uno se enfrenta a un paper o a algo escrito por un científico, pues el nivel de comprensión es muy poco. Entonces, también, pues, como uno se enfrenta a eso, pues no tiene cómo, no entendió nada. Y el periodismo justamente lo que hace es aplanar esos conceptos, como traerlos como al plano real, tangible, básico. De acuerdo. Y ya como, creo que como para cerrar y redondear, tenía como una pregunta que se me había quedado ahí, es, em, finalmente todo este tema del encierro y el aislamiento de todo el mundo está como generando este relato sobre como el tránsito a lo digital, ¿no? Como lo digital es el futuro, estamos en internet, ahora todos estamos como volcándonos ahí, pero pues estamos viendo que a veces no es tan fácil o que tiene como unas pues, condiciones particulares. ¿Ustedes qué consejos desde La Puya y desde Radio Ambulante, que son proyectos que nacieron en internet y que viven en internet, como algunos consejos y recomendaciones específicas para gente, jóvenes, ¿no? Como el público de esta charla, aunque no sé quiénes nos hayan visto, eh, que estén emprendiendo proyectos digitales, proyectos periodísticos 100% digitales, ¿no? Como que, qué cosas pequeñas han aprendido, Camila. No, pues es que yo como llevo tanto tiempo haciéndolo, digamos que siento que, bueno, o sea, más Radio Ambulante no puede existir sin las herramientas digitales que tenemos hoy en día. O sea, sería completamente imposible.
y creo que es muy fácil acceder en general. No es costoso, digamos, los programas que se necesitan, Dropbox, Hindenburg, ¿no? Slack, son relativamente fáciles, incluso la gente se graba en sus celulares y es de una calidad decente, no es como antes que era pues horrible. Entonces creo que hay muchas herramientas hoy en día para poder trabajar y hacer un producto de calidad sin salir de la casa. Entonces, pues sí, creo que ahí está la revolución. Y tú, María, Sí. para cerrar. No, yo creo que pues lo más importante y lo más difícil en todos los productos de Internet, porque al final, pues Internet tiene esa lógica de do it yourself, ¿no? Como hazlo tú como puedas. Entonces, creo que estos proyectos también son eso, como coger una cámara o incluso la del celular y hacerlo, pero creo que lo más difícil es darle como una identidad a esos productos, ¿no? Como que puede ser, no tiene que ser algo que uno como que sabe desde el principio, pero como que más o menos intuye. O sea, nosotros al crear La Puya sabíamos que teníamos que crear un personaje que estuviera muy indignado con la realidad nacional. Y entonces salió un personaje histérico. Yo ya no soy tan histérica, soy más como cínica, ¿sí? Pero digamos que todo surgió por una idea que fue, queremos hacer un personaje que diga las cosas de frente, que no le, pues como que no tenga pelos en la lengua, que hable claro, sincero. Eh, y lo que vino en adelante fue como tratar de darle forma también a ese personaje, que incluso es lo que seguimos haciendo. O sea, por eso yo creo que esto es un producto inacabado y lo más útil a la hora de hacer proyectos en Internet es también entenderlo bajo esa lógica, creo, como saber que todo es inacabado y que siempre estamos construyendo para hacer nuevos productos, nuevos formatos, etcétera, pero con una identidad muy clara que fue la que elegimos al principio, como con un credo, pues, que eso es lo más difícil. Muy chévere. Bueno, Camila, María Paulina, muchas gracias por Gracias, Gracias a Felipe. ti. la conversación. Gracias a todas las personas que se conectaron en las diferentes plataformas y redes de la Filbo. Gracias a la Cámara Colombiana del Libro, a Juana por la invitación y nos vemos pronto. Chao. 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 Hemos terminado. Señoras y señores, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Les quiero contar que llegaron a más de 500 personas. Horror. Wow. Sí, estuvo increíble, fue súper Madrugado. chévere. Oh my Sí, God. madrugadores, súper bien. Ahí hubo muchos comentarios muy bonitos. Mucha gente les hizo también comentarios a ustedes. A Felipe obviamente no alcanzó a leerlos, pero por si acaso, Qué para que felicitaciones, que estuvo vean. muy bonito, que las Sí, aman. sí, Que sí, son- las aman, básicamente. Felicitaciones, muy buen evento y es Ay, de gracias. los 3 primeros eventos que tenemos, o sea, de los de ayer y hoy, el primero que la conexión es impecable, Ay, qué impecable. bueno. Bueno, me alegro. Yo Porque estaba ayer preocupada. sufrimos aquí atrás por la conexión y pues hay veces la gente no entiende que no es Uno de los culpa de últimos nosotros, videos de la puya que se pero la cayó aquí. conexión estuvo impecable. Muchas gracias. No, a ustedes Bueno, A estuvo muy ustedes, chévere. gracias. Muy chévere. muchísimas gracias. Pueden ver la grabación que quedó ahí ya en la página de No hay Facebook, ningún peligro. pues como Silenciar. para retuitearla sin verla. Trabajo en radio, de pronto María Paulina está más acostumbrada, pero para mí es traumático verme en cualquier lado. Lo entiendo, pero ahí está para que la compartan en redes, lo que quieran, y más adelante va a estar en la página de feriadelibro.com también por si acaso la necesitan. Igual nosotros pusimos a todo el mundo que preguntó en las redes, pues La Puya y Radio Ambulante, para redirigirnos a Súper. las páginas de los dos, ¿vale? Perfecto. Bueno, muchísimas Gracias por gracias. Gracias a todo. Muchas ustedes. gracias. Bueno, Un que beso. estén Que bien. estén muy Chao, bien. Camila. Chao, Chao. Felipe. Descansen, disfruten. Éxitos. Gracias. Cocinar, chao. A cocinar el almuerzo. Homeschooling. Sí, Homeschooling. chao, a ver qué está pasando allá abajo. Chao. Chao. Gracias, Juani. Tocatica. Súper. Te ¿Ya sales. detuviste la grabación? En la cruz, Feli, en En el la- botoncito de la X. Yo ahora aquí en todos los eventos, ¿no? Yo, hola, los libreros hablan de no sé qué. Los libreros con Felipe Sánchez, magia y literatura con Felipe Todos. Sánchez. Juanis, gracias. Espectacular porque es un súper moderador.
Sí, Estuvo felicitaciones. chévere. Estamos felices contigo, Feli. Yo espero repetir esta charla en vivo y en Que directo la ojalá próxima haya vez Filbo en algún momento de la historia, ¿no? De que nuevo. vuelva. Haremos esta charla otra vez porque estuvo espectacular. Estuvo muy chévere. Muy chévere. Te quiero. Gracias, Feli, Karen. descansa Eso, y gracias por todo. trabajen rico. Trabajen duro. Gracias. Gracias. Listo, Katica. Bueno, Éxitos. ¿tuviste la grabación? No, yo no sé cómo detenerla porque a mí no me deja. Solo graba. El man solo está grabando. Entonces voy a salirme de una vez y seguimos hablando por WhatsApp. Pero aquí, ¿cómo hacemos para...? A mí no me sale, te debe salir a ti. ¿Hay en reunión? A mí me dice grabación en curso, pero no me da opción de, de dejar de grabar. Métete en reunión. Arriba, Sí, de tener grabación. no me deja. Está cerrado. ¿Tú que eres organizadora no puedes? Me sale lo mismo. Tan raro. Y si cerramos la charla, ¿queda la grabación? Yo es que eso no lo sé. Espérame, hago una llamada técnica. Sí, porque prefiero antes de soltarla. Sí. Claro, o puedes marcar asterisco 611 numeral, opción 1, y luego opción 3. Y si necesitas pagarla, puedes hacerlo en App Mi Claro, en claro.com.co. Perdón todo. Fresca, fresca. También puedes hacerlo ¿Se nota por que medio se de me tu venció el banco celular? en tus canales Claro. digitales. No, es que Recuerda, esto fue madre. Oye. Bueno, no podemos hablar porque está grabando. Mándame un WhatsApp. Hola, Aureli, ¿cómo estás? Bien. Oye, Aureli, qué pena contigo. Tenemos una pregunta técnica. Imagínate que aquí ya acabamos la reunión y demás. Ya queremos salirnos, pero aquí le ponemos en reunión, detener grabación y no nos arroja nada. Cuando abandonamos ahí se detiene. O sea, salimos y ya solita se deja grabar. Sí, se va a detener automáticamente. Listo. Esto quedó grabado. ¿Listo? Perfecto. Si algo sale mal, es tu culpa porque esto quedó grabado. Listo. Entonces, Oh, ya vamos a salir de acá. Gracias, Aureli. Un abrazo. de nada. Chao. Juan, y sí, que salgamos y ahí mismo deja de grabar. Listo. Bueno, Katica, un besito. Ya me cuentas por WhatsApp. Sí, ya nos vemos. Un besito. Chao. Ay, no me mostré. El colmo, Catalina. Yo quiero verte. No te he visto en un mes. Oli. ¡Ay, qué emoción! Ya te veo. Estás viva, qué dicha. Estás bonita, feliz, Amén. Mira, yo también tengo, para que sepas, yo me puse como todos. ¿No? Espérate. ¡Ay, se me enredó! Se me enredó. ¡Ah! Se me enredó. Qué mal. Acabo de descubrir que tengo esto enredado. Ya. Mira. Tengo de todas las virgencitas habidas y por Ay, qué haber, linda. de todos lados. O sea, esto es Ay, como qué linda, mi mi, Juanis. mi amuleto de protección y de que todo va a salir bien. Sí, me encantan, muy bien. Están hermosas. Tienes que llevarlas a la oficina para que me las dejen ver. Claro, tengo una romería de vainas además de todos lados, entonces ahí ya, eso yo no sé si Lindo estoy eso. ofendiendo a alguna deidad porque hay de todo, pero bueno, Pero bueno, es con todo el amor. cool. ¡Mua! Te quiero, Katica, nos vemos. También. Chao. Chao.